Cuando abrí la puerta del garage y vi a mi hija tirada en ese colchón delgado, sentí que el alma se me rompía en pedazos. Me llamo Evely Morales, tengo 66 años, y esa madrugada había manejado desde Olimpia pensando que solo me quedaría unas cuantas horas con Selena, que le entregaría el caldo que le preparé con tanto cariño y que la regañaría por contestar tan poco mis mensajes. Pero desde hacía semanas había notado algo raro en su voz. Hablaba bajito, como si estuviera mirando constantemente por encima del hombro, como si alguien más respirara al lado de ella. Aún así, nunca imaginé lo que me ibas a encontrar en esa casa de Saltillo. Cuando subí al porche, el aire estaba tan pesado que hasta me costó llamar a la puerta. Las cortinas estaban cerradas, algo completamente fuera de lugar en ella, porque Selena era de esas que aman que el sol entre hasta el último rincón. Toqué una vez, luego otra. Silencio. Ni un murmullo, ni un paso. Mientras rodeaba la casa llamando su nombre, sentí cómo se me apretaba el pecho. Entonces vi algo. La puerta del garage estaba entreabierta, apenas lo suficiente para mostrar que algo no estaba bien. Fue como ver una señal de auxilio. La levanté despacio y lo que apareció frente a mí me dejó sin aire. Mi hija estaba acurrucada en un rincón, envuelta en ropa arrugada, con el rostro golpeado y un moretón tan grande que parecía que la piel estaba a punto de reventar. Tenía marcas de dedos en el brazo, como si alguien la hubiera apretado con rabia, con intención. Dormía tan profundo que al principio no reaccionó cuando dije su nombre. Yo misma oí mi voz quebrada, desconocida. Cuando finalmente abrió los ojos, el susto que traía se le cambió por alivio al reconocerme, pero ni siquiera pudo sonreír. El dolor le cruzó la cara como un latigazo cuando intentó incorporarse. «Mamá, no debiste venir». Fue lo único que logró decir antes de que escucháramos pasos detrás de mí. Pasos lentos, pesados, con esa arrogancia que deja claro que la casa y lo que hay dentro le pertenece. Rafael apareció llenando la entrada del garage. Se cruzó de brazos, con esa sonrisa falsa que siempre me hizo ruido, la misma sonrisa de alguien que disfruta tener poder sobre los demás. «¿Ahora sí te animaste a venir?», dijo, con un tonito dulce que me revolvió el estómago, como si no estuviera viendo a mi hija con la cara destrozada. Selena bajó la mirada al suelo de inmediato, como si ese simple reflejo de respeto y miedo fuera una costumbre ya instalada en ella. No lo pensé 2 veces. Me puse entre los dos, con el corazón latiéndome en las sienes. «¿Qué le pasó en la cara?», pregunté sin rodeos. Él se encogió de hombros, tranquilo, casi divertido. «Ya sabe cómo es, bien sentimental, se tropezó, cosas que pasan». Selena contuvo la respiración. Yo lo noté, él también. Su sonrisa se hizo más grande. Miré alrededor. Mi hija durmiendo en el garage, con un colchón viejo y frío. «¿Por qué está aquí afuera?», le reclamé. «Fue decisión de ella», dijo, como si hablara de una niña desobediente. «Necesitaba límites, estructura, si no se descontrola». Selena tembló. Sus dedos se aferraron a su suéter. Parecía una sombra de la mujer que era antes. «Hazte a un lado», le dije a Rafael. «Me la llevo adentro». Su cara se endureció. Dio un paso para bloquear toda la puerta. «No, Evely, no te la llevas a ninguna parte. Yo pago esta casa. Yo pongo las reglas. Y ella se queda donde yo diga». La señaló como si no fuera una persona, como si fuera un objeto. Algo dentro de mí, algo viejo y lleno de coraje, algo que había estado dormido muchos años, se me encendió de golpe. Puse mi mano en la espalda de Selena. Ella se recargó en mí como si hubiera estado esperando ese gesto desde hacía meses. Los ojos de Rafael siguieron ese movimiento y su voz bajó a un susurro amenazante. «No empiece algo que no pueda terminar». Lo miré directo, sin bajar la vista. «Tú no tienes idea de lo que yo sí puedo terminar». Por primera vez lo vi dudar. La sonrisa se le aflojó apenas.
y eso me bastó para entender que no era tan invencible como él se creía. Selena, sentada al borde del colchón, miraba hacia la puerta aunque él ya no estuviera ahí. Tenía los hombros encogidos, como si todavía sintiera su sombra encima. «Mírame, mi amor», le dije despacio. Lo intentó, pero los ojos se le fueron directo al piso. «Mamá, ¿está todo bien?» Demasiado rápido, demasiado automático. Una frase repetida para no provocar problemas. Me agaché junto a ella. «¿Dónde está tu celular?» Selena se quedó rígida. No fue miedo, fue parálisis. Su respiración cambió, sus manos se apretaron, y en ese instante supe que lo peor todavía no me lo había dicho. Cuando escuché a mi hija decir, «Rafael tiene mi celular solo por un ratito», sentí que algo dentro de mí se quebraba. Su voz era tan bajita, tan rota, que supe que un ratito podía significar horas, días o lo que él quisiera. Le pregunté cuánto era un ratito, y ella repitió lo mismo, como una niña asustada que repite lo que le enseñaron a decir. Cuando tomé su mano, estaba fría, casi sin vida, y noté que tampoco tenía las llaves del carro. Me dijo que siempre las perdía, que Rafael las guardaba para que no se le extraviaran. Y ahí fue cuando me cayó encima la verdad. Mi hija, la misma muchacha valiente que a los 24 años viajó sola por toda México, la que podía reírse aunque el mundo se le viniera encima, ahora no podía ni levantarse sin mirar por encima del hombro. De pronto escuchamos pasos. La espalda de Selena se tensó como si alguien hubiera jalado un hilo invisible. Rafael apareció en la puerta del garage, asomándose con esa calma que se siente falsa desde lejos. «¿Todo bien por aquí?», preguntó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Selena asintió de inmediato, antes de que yo dijera una sola palabra. «Sí, estoy bien», respondió ella, sin siquiera respirar. Él la miró un segundo largo, como evaluándola. Luego me miró a mí. «Se agobia fácil», dijo. «Yo la ayudo a que todo sea manejable». Mantuve mi voz firme. «Estamos hablando en privado». Golpeó el marco de la puerta con los nudillos, marcando territorio. «No tarden mucho, necesita descansar», dijo, y se fue como si nos hiciera un favor. Cuando desapareció, Selena soltó el aire de golpe. Temblaba. Temblaba como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que lo oyó acercarse. «Mamá, por favor, no lo retes hoy», murmuró. «Se pone peor cuando se siente desafiado». Una sola frase, y me bastó. Me bastó para entender que mi hija ya no vivía con él, vivía en miedo. Que la habían ido rompiendo poquito a poquito, de manera tan silenciosa que ni yo, su madre, lo había notado. Que esto llevaba mucho más tiempo del que ella había podido admitir. Me senté junto a ella en ese colchón duro, cerca para que sintiera que estaba con ella, pero sin presionarla. Entonces empezó a contarme, con pausas largas, como si cada palabra pesara demasiado. «Al principio fue pequeño», dijo. «Me dijo que quería manejar las cuentas para que todo estuviera en orden». Asenté despacio. «¿Y tú lo dejaste?». La pregunta la encogió, como si la hubiera empujado hacia un rincón de su memoria que dolía. Asintió apenas. Decía que yo era muy distraída, que confundía pagos. Me quitó la tarjeta de la cuenta conjunta. Dijo que él se encargaba de los movimientos y que yo me enfocara en la casa. Sentí un nudo en el pecho. «¿Y tu trabajo?». Se apretó la frente con las manos. Lo hizo sonar lógico. Dijo que mi horario me drenaba, que el trabajo en Valle me quedaba lejos, que yo merecía descanso. Me convenció de que renunciar era lo mejor. «¿Tú querías renunciar?». Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero parpadeó rápido como si llorar fuera peligroso. No quería a mamá, pero me repetía que si no confiaba en él, lo iba a perder. Y lo elegía a él. Las palabras se partieron en medio, deshechas. Después empezó a contestar mis mensajes. A veces escribía como si fuera yo. Les decía a mis amigos que estaba ocupada o enferma.
La gente dejó de llamarme poquito a poquito. Le tomé la mano. El silencio del garage se sintió como un trago amargo. Una noche discutimos. Le dije que quería ir a verte, siguió ella. Se enojó. Me dijo que estaba demasiado emocional y que necesitaba un lugar donde no pudiera hacer drama. Me cerró el cuarto. Me trajo una almohada al garage. Dijo que volvería a entrar cuando dejara de exagerar. ¿Y te dejó entrar? Negó con la cabeza, chiquito, derrotada. Nunca más. Cada palabra era un eslabón más de esa cadena invisible que él le había puesto con paciencia, como quien encierra un pájaro sin que se dé cuenta. Y ella no se había percatado de la jaula hasta que ya no había salida. Más tarde encontré a Rafael en la cocina. Estaba recargado en la barra con una confianza tan grande que parecía que la casa, el aire y hasta el tiempo le pertenecían. Selena estaba en la mesa, hecha un ovillo, moviendo un té frío que ni se acercaba a tomar. ¿Ya terminó Selena de contarte su versión dramática?, preguntó sin mirarme. Caminé hacia él despacio. Escuché lo que pasó, dije, y nada suena dramático. Soltó una risita corta de burla. Se satura rápido, ya sabe cómo es, emocional, inestable cuando hay presión. Alguien tiene que mantenerla con los pies en la tierra. Selena se encogió, casi invisible. Él ni siquiera lo registró. No estaba inestable cuando trabajaba, le respondí. Rafael bufó. Por favor, apenas podía con medio tiempo. Necesita dirección, constancia, yo se la doy. Me miró fijo. ¿O ya se te olvidó lo fácil que se desmorona? Los dedos de Selena apretaron la taza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Le quitaste las llaves, dije. El celular, la mandaste al garage. Los ojos de Rafael se afilaron. Necesitaba espacio. Ustedes, las mamás, creen que sus hijas son santas. Y ahí lo supe. Esa conversación no iba a terminar como él quería, ni como él esperaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo veía todo con claridad. Cuando escuché a Rafael decir mi nombre, Evelyn, tan despacio y con ese tono burlón que solo usan las personas que creen tener poder sobre todos, sentí algo muy profundo moverse dentro de mí. No era miedo, era algo mucho más antiguo, más fuerte, como una voz interna que despertó de golpe para recordarme que nadie tiene derecho a tratar así a mi hija. Me quedé quieta, pero por dentro me levanté como si hubiera recuperado una fuerza que creía perdida. Y cuando Selena, temblando, me confesó en un susurro apenas audible que le tenía miedo, vi por primera vez ese pequeño quiebre en él, una mínima inseguridad que no duró ni un segundo, pero que fue suficiente para darme cuenta de que mi presencia le incomodaba. No dije nada más, no pedí permiso ni anuncié que me iba a quedar. Simplemente dejé mi chamarra en una silla y me moví por la casa como si fuera mía, porque al final mi hija vivía allí, aunque ya ni siquiera se sintiera parte de su propio hogar. Esa mañana, Selena no quería mirarme a los ojos, y Rafael actuaba como si la conversación incómoda del día anterior no hubiera ocurrido, pero la tensión en la mandíbula lo traicionaba cada vez que pasaba por la cocina. Mientras Selena se bañaba, aproveché para sacar mi celular. Lo documenté todo sin que él me viera. El colchón delgado tirado en el garage, el lavabo oxidado donde ella se lavaba la cara cada mañana, los moretones en sus brazos que intentaba cubrir y el candado en esa puerta que jamás debió existir en una casa donde supuestamente había amor. Cada foto era como colocar un ladrillo más en un muro que él no iba a poder cruzar cuando todo saliera a la luz. Luego, cuando ella descansaba, le pregunté en voz baja si aún tenía acceso a sus correos viejos. Dudó un segundo, pero después asintió. Nos sentamos juntas en ese colchón helado y abrió la laptop que Rafael había olvidado por completo. En su bandeja de correos encontramos estados de cuenta antiguos, pero suficientes para ver el patrón. ¿Cuándo empezaron las transferencias sospechosas?
¿Cuándo dejó de funcionar su tarjeta? ¿Cuándo desapareció dinero que jamás gastó? Nunca me di cuenta, me dijo, y yo le respondí, no te dejaron darte cuenta. Esa tarde, Rafael caminaba por el pasillo hablando por teléfono, irritado como siempre. Lo seguí sin que notara mi presencia y grabé cada palabra. Escucharlo decir que tenía que manejar a una esposa frágil y que debía mantener a la suegra controlada me revolvió el estómago. Su voz no tenía ni una gota de culpa. Era como si hablara de objetos, no de personas. Esa misma noche salí con la excusa de que quería caminar, pero tomé el auto y manejé directo al centro de Saltillo. Entré a un pequeño despacho jurídico y pedí hablar con una abogada. La mujer, Marisol Vega, me escuchó con atención mientras le mostraba las fotos, los documentos y la grabación. Sus ojos cambiaron despacio, como si cada prueba fuera afilando su mirada. Tienes elementos reales, me dijo, pero necesitamos un poco más para pedir una orden de protección y congelar todas las cuentas. Y mientras hablaba, supe que ese poco más lo íbamos a conseguir. Regresé a la casa con un plan formándose dentro de mí. La verdad ya tenía forma y las paredes alrededor de Rafael ya no eran tan firmes como él creía. La noche cayó pesada. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo hasta que se encerró en su cuarto. Minutos después, Selena se asomó al garage, cerró la puerta suavemente y apoyó la espalda contra ella como si cargara un peso insoportable. Tenía la respiración temblorosa. «Mamá», dijo apenas, «ya no puedo más». Me acerqué rápido y tomé sus manos frías como hielo. «¿Qué pasó ahora?», le pregunté. Ella tragó saliva y sus palabras salieron rotas. Me dijo que si sigo actuando inestable, va a pedir que me evalúen, que todos le van a creer a él, porque dejé el trabajo, porque lloro, porque ya no soy la misma. Me dijo que cuando eso pase, la casa será solo de él. Las lágrimas le bajaban sin control. Dice que quiero manipularlo, que estoy loca. Mamá, no sé qué hacer, me siento atrapada. Le tomé el rostro con firmeza. Tú no estás inestable, estás asustada, y tener miedo no te hace débil. Selena cerró los ojos, como si hubiera estado esperando años oír esas palabras. Su voz salió en un hilito, frágil. «Mamá, sácame de aquí, por favor». La abracé fuerte. Se dobló contra mí igual que cuando era niña, temblando como si por fin se permitiera sentir todo lo que había guardado. Y yo, con el corazón ardiendo, solo pude decirle una cosa: «Te voy a sacar, cueste lo que cueste». Y ahí, en ese garage frío y silencioso, su última resistencia se rompió y mi determinación se volvió indestructible. Cuando escuché que Selena cerró la puerta del garage por dentro, supe que por fin estaba a salvo, aunque fuera solo por unos minutos. Me quedé ahí unos segundos, respirando hondo, dejando que mi mente se ordenara. Después caminé hacia la cocina con el corazón firme y el paso decidido. Encontré a Rafael sentado en la mesa, mirando su celular como si fuera dueño del mundo, como si nada ni nadie pudiera tocar su tranquilidad. Coloqué frente a él una pila de hojas impresas. Ni siquiera levantó la mirada. Apenas movió un dedo para seguir desplazando la pantalla. «¿Qué es esto?», murmuró con fastidio. «¿Otra de tus exageraciones?». «Pruebas», respondí. Esa palabra sí logró que alzara la vista. Tomó la primera hoja y sonrió con tranquilidad fingida al ver los estados de cuenta. «Documentos viejos», dijo. «Selena nunca ha entendido de dinero. Yo me hago cargo». Deslicé la siguiente hoja sin mover un músculo. «Aquí se ve cuando empezaste a vaciar la cuenta conjunta». Noté cómo se le tensó la mandíbula, aunque intentó sostener esa sonrisa que ya no le quedaba. Ella dio su consentimiento, siempre lo da. Puse frente a él el tercer grupo de documentos: las fotos del garage donde dormía mi hija, la marca morada en su hombro, el candado en la puerta de un cuarto que nunca debió cerrarse.
Ese fue el momento exacto en el que su máscara se rompió, aunque solo por un segundo. «Ten cuidado», susurró. «Las acusaciones falsas se vuelven un problema serio». Saqué mi teléfono y presioné play. La cocina se llenó con el sonido de su propia voz, la misma voz arrogante que él usaba cuando creía que nadie lo escuchaba. Vi cómo se le borraba la sonrisa milímetro a milímetro. Miró hacia el pasillo, tratando de calcular si todavía podía girar la situación a su favor. Me acerqué un paso. «Se te acabó, Rafael». Él se levantó de golpe, apoyando las manos en la mesa con fuerza. «¿Tú crees que alguien va a creerle a una mujer de tu edad antes que a mí?». En ese instante la puerta principal se abrió. Rafael volteó tan rápido que casi tumbó la silla. 2 policías entraron uniformados, seguidos por Marisol Vega, la abogada que había esperado mi señal desde su coche. «Señor Rafael Guzmán», dijo uno de los oficiales, «necesitamos hablar con usted por varias denuncias de coerción y control financiero». Rafael me miró entonces, realmente me miró, y en su cara vi algo que nunca había visto: miedo. Ese miedo frío que solo aparece cuando se acaba el dominio que alguien creía eterno. Marisol dejó su maletín sobre la mesa con calma. «Esto terminó», dijo con una tranquilidad que cortó el aire. Y él, por primera vez desde que llegué a Saltillo, no pudo responder nada. Se quedó mudo. Los oficiales mostraron las pruebas, las fotos impresas, la grabación de su voz, los estados de cuenta. «Señor Guzmán», continuó el policía más alto, «tenemos evidencia suficiente para proceder por coerción financiera, intimidación emocional y aislamiento ilegal». Rafael soltó un bufido. «Esto es absurdo. Ella es la inestable. Ustedes no entienden nada». Marisol levantó la mano. «Por su propio bien, deje de hablar. Cada palabra queda registrada». En ese instante Selena apareció en el pasillo. Caminó despacio, pero esta vez sin esconderse, sin agachar la cabeza. Se paró detrás de mí, tan cerca que sentí cómo su respiración empezaba a calmarse por primera vez en mucho tiempo. Rafael esperó que se encogiera, que pidiera disculpas, que retrocediera como había aprendido a Nido a hacer, pero no lo hizo. El oficial leyó la orden completa. «Queda prohibido de acercarse a esta vivienda, de tocar cuentas, documentos o bienes compartidos». La cara de Rafael se desfiguró. «Esa casa es mía», masculló. «No lo es», dijo Marisol. «Tu nombre no aparece en ningún papel. Y después de esta noche, así se queda». Selena dio un paso al frente. Su voz salió bajita pero firme, como si hubiera rehecho sus propias raíces. «Ya no me controlas». Esas 6 palabras fueron un golpe más fuerte que cualquier mandato policial. Lo paralizaron. Esperaba el titubeo de siempre, pero esta vez ella mantuvo la barbilla alta, agarrada a mi manga, usando mi fuerza hasta que la suya despertara por completo. Los policías se pusieron a cada lado de Rafael. «Señor Guzmán, debe acompañarnos». Me miró con una mezcla de rabia, incredulidad y algo oscuro que ya no tenía poder. No habló, no pudo. Su silencio era la primera verdad que había dicho en mucho tiempo. Cuando se lo llevaron, la casa quedó inusualmente tranquila. Acompañé a Selena al cuarto principal. Ella se detuvo en la entrada, como si cruzar ese umbral fuera demasiado para creerlo. «Es tuyo», le dije suavemente. «Siempre lo fue». Entró despacio. Sus dedos pasaron por la colcha. Respiró hondo, temblorosa. «Se siente distinto», susurró. «Se siente seguro». Y yo asentí. «Se siente tuyo». A la mañana siguiente nos sentamos juntas en la mesa de la cocina, llamando al banco, revisando documentos, escuchando a Marisol por alta voz explicar las medidas de protección. Cuando confirmaron que Selena todavía era dueña de sus cuentas, se le quebró la voz. No de miedo esta vez, sino de alivio. En la tarde programamos su primera sesión de terapia. Apretó el botón de confirmar con un temblor ligero,
pero lo hizo, y eso bastaba. Al amanecer del día siguiente, nos sentamos en el porche, con 2 tazas de té humeante entre las manos. El sol empezaba a salir cuando ella murmuró: «Mamá». No sabía cómo pedir ayuda. Pensé que tenía que elegir entre él o decepcionarlos a ustedes. Le acaricié el cabello. «Tú nunca me decepcionas, y no tienes que pedir ayuda para que yo venga. Yo siempre voy a llegar». Se recostó en mi hombro. El silencio no daba miedo. Por primera vez en mucho tiempo era paz. Y así termina nuestra historia. Si te tocó el corazón, te invito a darle like, suscribirte y compartirla con alguien que la necesite.